No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos quién construyó el silo. No sabemos por qué todo afuera del silo es como es. No sabemos cuándo va a ser seguro ir afuera. Solo sabemos que ese día no es hoy. Silo es la historia de un futuro posapocalíptico en el que las últimas 10.000 personas sobre el planeta Tierra han tenido que refugiarse en un gigantesco silo subterráneo. 144 pisos y cientos de metros de profundidad, donde una frágil sociedad se rige por estrictas normas que fijan el objetivo de proteger y garantizar su supervivencia. 140 años después de una rebelión que llevó el caos por todo el silo, Allison se prepara para el día en el cual su control de natalidad será retirado. Ella junto a su esposo Holston Becker, sheriff del silo, han sido autorizados para tener un hijo. Dentro de estas condiciones es justificable la selección, no solo de las parejas que pueden formarse dentro de él, sino de cuál de ellas pueden tener descendencia, ya que en principio se entiende que los recursos limitados requieren de una población controlada. Aunque, como comprobaremos más adelante, una política como esta a veces también es una oportunidad para ejecutar una ideología más siniestra. Ellos tienen un año para poder engendrar, pero al pasar los días, semanas y meses, se van convenciendo de que es probable que no lo consigan. Holston, más allá de ser el sheriff, siempre ha sido una persona pegada a las reglas que rigen el silo, y aunque son muchas, tiene la firme convicción de que es la forma de sostener su sociedad. Respeta lo que conoce como el pacto, un conjunto de normas y leyes que todos deben acatar para que otra cosa como la rebelión que casi acaba con todos no vuelva a suceder otra vez. Y aunque Allison también cumple esas reglas, ella es más curiosa y perspicaz que su esposo. De hecho, eso le llevó a ser parte del departamento de informática que controla los servidores y los sistemas del silo. Ahí continuamente intenta que no todo esté descentralizado, aunque siempre encuentra trabas, por lo cual se hace preguntas que otros no se hacen con regularidad, como por ejemplo, ¿por qué está prohibido preguntar sobre lo que sucedió en la rebelión? ¿Por qué si la culpa de haber borrado toda su historia puesta en libros y discos duros es de los rebeldes, ellos no pueden hablar libremente de ello? ¿Por qué si encuentran y hacen posesión de un objeto de esos días, al cual se lo considera como una reliquia, pueden ser castigados con trabajos en un lugar denominado las minas e incluso ser expulsados del silo? Todo esto es algo que molesta a Allison, y cuando tiene la oportunidad de hablar con Gloria Hildenbrand, una ex consejera de fertilidad, más allá de los consejos que ella pudiera darle, en realidad le hace una pregunta. ¿Se ha preguntado qué había en los servidores que borraron? ¿O si en verdad fueron los rebeldes? Una pregunta que Allison ya se hacía, y que ve como justificativo para plantar en ella una idea que cada vez más, y después de conocer a George Wilkins, un informático de los pisos inferiores, ve como una posibilidad. George posee un disco duro y necesita de Allison para poder descifrar su contenido encriptado. Y aunque tener un objeto como este va en contra de las leyes que maneja un departamento llamado el jurídico, ella decide ayudarlo, y tras algunos intentos descubre su clave en el propio disco, que al parecer corresponde a una librería de archivos. Su contenido muestra carpetas con archivos antes de la rebelión, donde principalmente se encuentran los planos con los cuales se construyó el silo, destacando uno que aparentemente señala un túnel al final de este. Ella se preocupa y aunque su primer impulso es salir de allí y pedirle a George que destruya el disco, poco tiempo después vuelve y le pide verlo todo. Desde ese punto ella se convence de ciertas verdades que ya consideraba, pero todo se vuelve más claro cuando encuentran un archivo de video en el que aparentemente se muestra el exterior como nunca antes lo había visto, verde, con sonido de pájaros volando en un cielo despejado. Eso le hace convencerse de las ideas que Gloria le mencionó, así que, para demostrarlo, con la ayuda de un cuchillo, se practica una incisión y le muestra a su esposo que nunca le quitaron el dispositivo de control natal. Le explica que los defensores del pacto jamás dejarán tener hijos a personas como ella, personas que se cuestionan su propia naturaleza y su realidad dentro del silo. Así que, convencida de su propia verdad, se dirige a la cafetería donde, en un acto de total convicción, dice unas palabras que no debería decir. ¡Yo quiero salir! Esto implica que ella irrevocablemente tendrá que salir del silo, algo que coloquialmente se conoce como salir a limpiar. Fuera del silo ella no tendrá posibilidades de sobrevivir. Se conoce que el ambiente es tóxico y todos los que han salido
Aunque han ido protegidos con trajes especiales, solo han podido caminar unos cuantos pasos antes de llegar a la colina. A todos ellos se les ha pedido limpiar el sensor o cámara con el cual las personas que están dentro ven el exterior, y aunque no están obligados y algunos se han negado a hacerlo, es curioso como al final todos terminan limpiándolo. Ella, en su corta espera antes de salir, le cuenta a su esposo lo que sabe, y aunque él quiere creerle, le cuesta entender el porqué. Le dice también que, si ella está en lo correcto, limpiará el sensor, y así lo hace, pero unos segundos después cae. Y aunque lo intenta, cae nuevamente para no volver a levantarse. 2 años de incertidumbre después, un cansado Holston ha decidido creerle a su esposa y prepara todo para que cuando diga las palabras que le permitan estar con ella, alguien quede a cargo de su trabajo. Y aunque hay opciones mucho más capacitadas y obvias, él decide dejárselo a Juliette Nichols, una ingeniera de los pisos inferiores conocido como mecánica. Juliette y Holston se conocieron cuando George Wilkins fue encontrado muerto 1 año atrás, y aunque la presunción era de un aparente accidente o suicidio, Juliette asegura que fue asesinado. A ella le importa porque ambos eran pareja, una pareja no oficial porque no tenían permiso para ello, pero aún así habían pasado juntos un tiempo y no podía quedarse con la hipótesis oficial. Esto debido a que George, el día que murió, le dejó una nota diciendo que había encontrado lo que estaba buscando, lo cual no era exactamente lo que le muestra Holston. Un túnel que daba a una zona donde una gran máquina excavadora quedó enterrada después de acabar el silo, pero sí lo que había debajo de él, algo escondido alrededor o debajo del agua. Aún ella no lo sabía, solo era consciente del tiempo que ambos pasaron juntos ahí. Además, era el lugar donde guardaba las reliquias que había conseguido, incluido el disco duro que 1 año atrás había revisado junto a Allison. Ahora Holston se iba a quedar con él para investigar sobre todo, debido principalmente a que descubrió, a través de la letra de ella en unas notas, que había colaborado con George. Holston le pidió a Juliette confiar en él para investigar lo necesario, y le dijo que cuando descubra algo, ella lo sabría a través de una señal. Pero eso no pasó, y ahora Juliette estaba ahí como muchos otros cuando Holston salió a limpiar. En esta secuencia se ve como a través de la pantalla de su casco, mira lo que años atrás su esposa también vio, y aunque para nosotros es exactamente la misma escena, él no lo sabe. Y podemos intuir que es una forma de obligarlos a limpiar el sensor con la esperanza de que los que están dentro también vean lo que ellos experimentan. Aún así, y antes de llegar a los restos de Allison, Holston cae. Se quita el casco en desesperación por no ver el cuerpo de su esposa, y terminamos viéndolo finalmente caer junto a ella, tomando de su mano. Para Juliette, terminó siendo un mentiroso porque nunca le ayudó, aunque en realidad ella no sabe que la propuso como nueva alguacil, y eso le dará una oportunidad de averiguar más allá de lo que él no pudo. Aunque la política de poner otro alguacil no se resuelve en realidad con la petición de su antecesor, esta responsabilidad recae en lo que la alcaldesa Ruth James asesore, lo que el jurídico a cargo de Robert Sims recomiende y lo que la jueza Meadows avale. Todos estos personajes, incluido Bernard Holland, jefe del departamento de sistema, tienen intereses personales por quién será el nuevo alguacil. Y aunque en el papel está como opción directa el compañero de Holston, el oficial Mearns, este se jubilará pronto, y el otro mejor opcionado, Paul Billings, debido a que procede del jurídico, se sospecha que pueda ser una persona con autoridad que rinda cuentas a alguien más. En esta búsqueda por el nuevo alguacil, la alcaldesa James y Mearns bajan el silo hasta Mecánica para conocer y hablar con Juliette. Y aunque en el camino tanto Bernard como Sims le dicen que la mejor opción es Paul Billings, ella al final se le ofrece a Juliette, la cual en un principio no acepta, pero luego de ver la placa que Holston había dejado para ella, de ver cómo la palabra verdad estaba tallada en la parte trasera, lo ve como la señal que le había prometido, así que acepta, aunque para ello tenga una condición que en un principio le hizo decir que no. Ella pide arreglar el generador de electricidad, lo cual implica apagarlo y quedarse a oscuras unas cuantas horas, algo que jamás había pasado, pero es mejor a que se destruya y que todos queden en oscuridad perpetua. James acepta esta condición, y aunque son grandes escenas dentro de este capítulo, lo más destacable es lo que en cierto momento, cuando se apaga el generador, se muestra. Este glitch en la pantalla de la cafetería deja ver por un breve instante esta escena, y la verdad no sé por qué las personas que estaban allí no se dieron cuenta, o por qué no fue más importante, pero nos da una ligera prueba de que esa secuencia es un montaje. Al final del día, Jules logra arreglar el generador y parte a su nuevo trabajo.
Las cosas ahí no serán fáciles para ella, y aunque intentará cumplir su labor, su motivación principal será averiguar el misterio que George le dejó, aunque ese no será el único misterio a resolver, ya que la alcaldesa es envenenada y muere en su propia oficina. Ahora se verá inmersa en un complot en el que el poder que la llevó a ser sheriff yacía sin vida en el piso de una oficina, en el que Bernard se convertía en alcalde interino y en el que Merce iniciaba una cacería de brujas para saber quién la envenenó. Él la quería desde hace mucho tiempo y sus planes de retiro implicaban pasarla juntos. Ahora su única dedicación estaba en buscar un culpable, pero antes de siquiera frenar su dolor o de saciarlo culpando a alguien, el complot que le quitó a su amada Ruth llegaba por él. Ahora la muerte de Merm solo provocaba más preguntas y trabajo para Juliet, y no solo estaba el aparente asesinato de George o el envenenamiento de la alcaldesa. El misterio que Holston le dejó solo hacía desesperarse por no hallar respuestas, y aunque para ella dejó pistas como el archivo de George escondido en un ducto de aire, este solo involucraba a preguntar por más personas. Es aquí donde el personaje de Paul Billings aparece, y como ya mencioné, él está más capacitado para el puesto de alguacil, pero ahora iba a ser su oficial, y como tal iba a estar acompañándolo la mayoría del tiempo. Juliet no confía en él, principalmente porque toda su carrera la hizo como subalterno de Sims, y porque sabía que intentaban sabotearla. Aún así, él es una persona respetable, conocedor de las leyes, del pacto, cosa que ella necesita. Después de enterrar a la alcaldesa y a Merms, ellos se embarcan en la investigación de su muerte, así que independientemente descubren cómo se intentaba culpar a un sujeto que anteriormente había tenido una rencilla con Merms. Pero al final, y tras una trampa de Juliet, descubren que el culpable de sus muertes era uno de los denominados ejecutores del jurídico, al cual Sims le había dado instrucciones, y que, para no dejar rastro de su participación, después de su fracaso, se deshace de él. La tarea de Robert Sims es plantar pistas falsas para que Juliet se equivoque y así parezca incompetente, y aunque eso no funcionó y la jueza Meadows dio por finalizado el caso, ella necesita que siga abierto para seguir investigando lo que pasó con George. Así que prepara una pista falsa que incluye una reliquia que tenía George para que así la puedan dejar seguir investigando. Aquí se puede ver un detalle que es el logo del empaque de evidencia, el cual se parece mucho a nuestro logo de riesgo biológico, indicando visualmente el temor que puede provocar en los que quieren mantener el control del silo. Y mientras Juliet lo busca con descripciones de poco éxito en la computadora, nos damos cuenta que existen dos bases de datos para reliquias, una que maneja el departamento del alguacil y otra más completa que maneja el jurídico. De hecho, justamente en esta bóveda dentro de la oficina de Sims es donde se almacena un catálogo de todas ellas, mientras en la computadora podemos darnos cuenta que la información de la misma señala si ha sido una reliquia pre-silo o no, de si estuvo involucrada con algún informante, su clasificación y además de la cantidad de estas en la base de datos, siendo esta en particular el objeto 1175, con lo cual podemos suponer que existen por lo menos más de 1000 reliquias clasificadas. Y como soporte están los archivos físicos, por si los digitales son borrados o pirateados, constando en ellos el historial de las reliquias, entrevistas a quienes las poseían, testigos e informantes confidenciales. Y aunque Juliet no tiene esta información, con la ayuda de Billings sobre las leyes del pacto, la jueza Meadows no le queda otra alternativa que dejarla seguir investigando. Esto la lleva hasta Regina Jackson, la anterior novia de George. Ella le cuenta que George la manipuló para comprar reliquias, todo con el justificativo de hallar la verdad. Justamente esta fue su excusa para dejarla cuando se fue a mecánica, y por lo cual aún ella lo resiente. Juliet ahora no sabe por quién está haciendo esto. Siente que todo lo que vivió con él fue un engaño y que, aún muerto, la sigue utilizando. Aún así, en la noche vuelve al departamento de Regina. Ahí la cuestiona como la culpable de que George muriera, ya que intuye que ella le dio su nombre al jurídico. Regina le confiesa que sí, pero lo hizo por presión del hombre que lo sabe todo. Así llama a la persona que la visitaba en las noches y la amenazaba con culpar a sus familiares de delitos. Así que no le quedó alternativa. Antes de irse, ella le muestra lo que George le dio a cambio del disco duro, una guía de viajes para niños con imágenes del mundo exterior anterior al silo que Juliet nunca antes podría haber imaginado. Detrás de la portada se muestran 3 nombres, el de George, el de Anne, su madre, y el de Gloria, que podemos suponer que es la misma Gloria Hildebrand. Y aunque esto la deja perpleja,
Lo verdaderamente intrigante del capítulo sucede al final cuando somos conscientes de que la observan a través del espejo. Esto por medio de unos monitores en un cuarto oculto. Uno de los controladores dice: Tienes que despertarlo. Ellos hablan expresamente de Sims, el cual es el jefe de esta estación de control que ve y escucha casi todos los domicilios del silo con cámaras de vigilancia secretas escondidas detrás de los espejos. Mientras tanto, Juliet reconoce el nombre de Gloria dentro del libro y mediante su expediente se entera de que está asilada en un centro médico. Al visitarla, la encuentra sedada, lo cual impide preguntarle sobre el libro. Debido a esto, decide ir con la jueza Meadows para pedirle que le retiren la sedación, pero cuando llega la encuentra visiblemente enferma, y aunque le pregunta por Gloria, Meadows parece no acordarse de quién es. Además de negar ciertas cosas, le dice que ella no puede sacar a Gloria del centro médico, y aunque lo intente no van a dejarla. Con esto Juliet cae en cuenta que ella no tiene un verdadero poder, solo está fungiendo las decisiones de otros, una marioneta más de quien controla verdaderamente los hilos dentro del silo. Juliet, al no ver alternativa, le pide ayuda a su padre. Él es doctor e inyecta a Gloria para que se le pase el efecto sedante, y cuando ella está lúcida, le cuenta que ella es la última de los guardianes de la flama, un grupo de personas que intentan preservar los recuerdos y la historia del mundo anterior al silo. Todo este grupo ha ido siendo eliminado a través de los años para que el pasado no se sepa, un tipo de eliminación que involucra una eutanasia selectiva, tomando como base impedirles concebir y esparcir así su curiosidad o cualidad para cuestionar cosas. Cuando Juliet lleva de vuelta a Gloria a su cuarto, ella se pregunta por sus flores, unas flores que Holston tiempo atrás había dejado frente al espejo. Juliet lo relaciona con lo que en su cuarto también pasó. Las flores que Holston dejó ya no estaban frente a su espejo. Esto, y gracias a la nota que también le dejó, deduce entonces que así los vigilan. Gloria también le dice que Holston estuvo haciendo cosas en el ducto del aire, así que, tal y como en su cuarto, lo revisa y encuentra una bolsa donde estaba el disco duro. Al enterarse Sims, manda un grupo de incursores para saber qué sacó del ducto, y antes de huir, Gloria la nombra como la última protectora de la flama. Y sin importar lo que Juliet crea de eso, la verdad es lo único que le va a importar buscar de ahora en adelante. Así que, luego de esconderse en la guardería y de intentar acceder al disco, se da cuenta que está cifrado, por lo cual intentará llegar a los pisos inferiores para que Martha Walker, su mentora desde que llegó a mecánica y que es agorafóbica, le ayude. Pero mientras bajaba los niveles, se encuentra con un retén que le impide seguir bajando hasta ver el contenido de su mochila. Justo en ese instante, Bernard aparece y le ayuda a pasar al retén. La guía a un lugar donde puedan hablar solos, según le dice. Ella le hace saber que Meadows no está detrás de la conspiración, sino Sims. Y aunque Bernard en un principio intenta disimular, sabe que no tiene tiempo para eso. Así que se delata al preguntarle por el disco duro. Ahí es donde ella comprende que él es quien está detrás de todo. Y aunque ella intenta escapar, la atrapan. Y luego la acusan de haber dicho que quiere salir, por lo cual es puesta en custodia para enviarla a limpiar. Cuando van por las escaleras y es custodiada por Billings, él sufre un espasmo por una enfermedad que había ocultado a todos, y que en un principio le impediría ejercer un cargo como el que tiene. Jules en todo caso lo aprovecha para tomar la bolsa y saltar por el barandal, cayendo a la plataforma del piso anterior. Sims reprocha a Billings por esto y Bernard hace lo mismo con él. En esa conversación en su escritorio se puede ver un artefacto que se enciende intermitentemente. Tiene forma de un llavero con un número grabado, el cual es el mismo número 18 que tiene el disco duro. Una inscripción que señala procedencia y que tendrá más sentido en su capítulo final. Pero antes de eso, Juliet necesita ver su contenido. Por eso va al sitio en el que nadie pensaría que va a estar, el departamento de Sims. Ahí somete a su esposa Camille y encierra a su hijo en un cuarto. Cuando conecta el disco de la computadora, emite una señal que indica su posición al sistema de rastreo que tiene el servidor. Aún así, le da tiempo para saber cuál es la clave mediante las notas que Allison dejó, y después de buscar encuentra una carpeta que sin ser casualidad dice "Comienza aquí". En ella encuentra un video que George grabó con una cámara vieja que tenía como reliquia. Le cuenta lo increíble que debe ser estar viéndolo por una pantalla y en ese caso desearía que estuviesen viéndolo juntos. Pero antes de seguir, Camille logra abrir las esposas y aunque tenía la oportunidad de detenerla, le da una salida. Le dice que puede irse o esperar y morir. Ella posteriormente se justifica con su esposo diciéndole que en esa posición sabía lo que posiblemente podía pasar. Una lluvia de balas donde seguramente resultaría herida ella y su hijo.
Sims, sin embargo, lo ve como una oportunidad perdida. Mientras tanto, Billings intenta redimirse buscando información para atraparla. Por ello va a su apartamento y descubre detrás del espejo de baño la guía de viajes. En ese momento la realidad que siempre había vivido se transforma, tal y como todo lo han experimentado cuando han visto ese libro. Un hecho que nosotros referenciamos a la tan conocida como alegoría de la caverna del filósofo Platón, la cual nos ayuda a explorar una realidad que se esconde en las sombras de cosas cotidianas y que cobrará más relevancia para Juliet más adelante, aunque ella no lo sepa. Pero antes, necesita seguir viendo el contenido del disco. Por ello le pide ayuda a la persona que salvó de ser culpada de la muerte de Merms. Él conoce a un informático que hackea la red de seguridad del silo y con su ayuda pueden conectar el disco sin que la rastreen. Así nuevamente vuelven a reproducir el video de George y aparte de lo que vio anteriormente, en esta oportunidad él le dice que, aunque su intención en un principio era aprovechar lo que ella sabía del silo, al final se había enamorado. Y esperaba que juntos pudieran abrir la puerta que antes estaba buscando y que ahora sabía dónde estaba. Le dice que es enorme y que al final el agua no era un problema como él pensaba. Con esto podemos suponer que la profundidad del agua debajo de la máquina excavadora no es tan profunda o que hay una forma de esquivarla. También de que se necesita de ella para poder abrir la puerta. Una puerta que, tal y como se vio en el primer episodio, da hacia un túnel y aunque por ahora representa un misterio, se involucra con el llavero que tiene Bernard y el número en el disco duro. Pero antes de que todos seamos conscientes de eso, George en la grabación le pide que vean el video de la limpieza de Jane Carmody. Cuando lo ven, ella siente la necesidad de mostrárselos a todos en el silo, y después de escapar una vez más y entrar en una computadora de mayor difusión, muestra el video en todos los medios disponibles. Los controladores de monitoreo se quedan atónitos mientras Bernard les obliga a cerrar los ojos antes de reiniciar el sistema. Se puede intuir que solo lo vieron ahí, ya que si lo hubiesen visto en las pantallas de la cafetería, ya hubiese un tumulto de gente confundida y exaltada. Juliet, mientras tanto, es vista intentando escapar por el ducto de la basura. Para hacerla salir le comienzan a arrojar objetos, pero ante su negativa, Sims ordena tirarle algo más pesado. Ella ante esto decide soltarse y cae en los escombros donde al final es arrastrada antes de ser aplastada. Una vez que recobra la conciencia, el jurídico ya la había encontrado. Sims la confronta por el terror que le hizo pasar a su familia, mientras Bernard frente a sus ojos destruye el disco. Él le hace una propuesta para que simplemente se rinda y salga a limpiar. Él le dice que no le hará nada a los que le ayudaron y aparte le mostrará los últimos instantes con vidas de George. Ella, al verse sin opciones, acepta y van hasta la sala de control. En uno de los monitores le muestran cómo George, mientras era escoltado por un servidor del jurídico, se escapa y se sube a una baranda. Él dice que no quiere que lo torturen para que diga dónde está el disco, así que, en una última señal, mira a cámara y se suelta al vacío. Juliet comprende que nunca hubieran podido ganar ante este sistema de control. Se resigna y se prepara el protocolo para que pueda salir a limpiar. Unos instantes atrás, antes que la atraparan, había hablado con Martha Walker. No se sabe lo que le dijo, pero ella tiene una ligera idea de por qué la gente que sale a limpiar no resiste. Así que, por primera vez en 25 años, sale de su apartamento y le pide a su expareja Carla, quien trabaja en suministros, que reemplace la cinta con la cual aseguran el traje de protección con la que ella tiene, debido principalmente a que ella sabe que su cinta siempre ha tenido mejor calidad a la que maneja el protocolo de limpieza, dándonos a conocer un indicio de por qué la gente muere tan rápido cuando sale al exterior. Básicamente sus trajes son saboteados. Después de que su padre y amigos van a despedirse de ella, es preparada y se realiza la regular ceremonia antes de su salida. Ella, antes de esto, había hablado con Bernard a solas y le dice de la puerta que George encontró. Él no dice nada, pero debido a su expresión es probable que lo haya tomado por sorpresa. Algo que no le sorprendió a ella es ver a Paul Billings con la placa de alguacil. Él, después de haber visto el libro, lo incineró en un horno. Aunque antes de eso, arrancó una hoja de él y la guardó. Luego habló a solas con Sims. Entre reproches, él descubrió acerca de su enfermedad y ante esto, aparentemente llegaron a un acuerdo para convertirse en el nuevo sheriff. Por supuesto, bajo sus requerimientos, tal y como lo quería al principio, y tal y como es la jueza Meadows, autoridades títeres. Antes de salir, ella promete no limpiar, y sus últimas palabras son: No tengo miedo. Lo cual, de hecho, cumple una vez está fuera. A través de su casco ve lo mismo que vio en el video del disco, lo cual le permite intuir que es una imagen falsa.
Bernard se da cuenta de esto y corre, y con una llave, la misma que estaba dentro del llavero que se encendía en rojo y que ahora sabemos que pertenece a la sala de servidores, apaga la simulación, permitiéndole ver lo que aparentemente es el exterior, lo mismo que siempre había visto en la pantalla de la cafetería, un vasto campo desolado. La gente atónita y eufórica mira en la pantalla cómo ella aún camina y se dirige a la colina. Al final, la cinta era la clave. Ella con cierta dificultad observa lo que para nosotros es el indicativo de que existen muchos más silos aparte del que conocimos. Es probable que el número 18 del disco como el del llavero indiquen el número del silo en el cual están, y al menos en esta secuencia se pueden contar 44 de ellos en el suelo, pudiendo haber muchos otros más detrás. No sabemos si Bernard conoce esta verdad, y se puede especular con la idea de que existan otros como él en los otros silos, es decir, una persona que controla y conoce lo que existe en el exterior. Lo que sí podemos estar casi seguros es que la puerta de la cual George hablaba dirige a un túnel que con mucha probabilidad conecta a otro silo aledaño, cosa que Juliet puede aprovechar para volver al suyo, ya que, y tal y como se ve en este frame, este silo parece ser diferente a los demás. Se puede ver la pequeña estructura donde está el sensor, pero no tiene o no se ve la compuerta con la esclusa de aire por donde salen los que van a limpiar. Y posiblemente se trate de un silo muerto, uno que haya sucumbido y donde nadie esté vivo, o por lo menos donde nadie haya salido por mucho tiempo, lo cual ha hecho que el polvo cubra esta zona. También está el hecho de la ciudad que vemos al fondo. Esta se ve aparentemente desolada, algo que puede implicar muchas cosas en realidad, pero también sirve para intuir dónde se encuentran, ya que anteriormente Juliet había conocido a Lucas Kyle, un informático que se sentaba en la cafetería a mirar las estrellas por la pantalla. Él rastreaba una estrella que había trazado con una forma de W, que es muy parecida a la forma que tiene la constelación Casiopea, la cual solo es visible desde el hemisferio norte. A través del libro de la guía de viaje se puede conjeturar que están en el estado de Georgia, y a través de la silueta de esta ciudad es posible asegurar que se encuentran en Atlanta, quedando una pregunta importante que tal vez se resuelva en la confirmada segunda temporada: saber por qué se construyeron los silos. Siendo megaestructuras, debieron pasar años antes de estar construidas. Así que un apocalipsis nuclear es una opción poco creíble debido a lo súbito de un evento como este, quedando como opción un desastre medioambiental provocado por el cambio climático. Puede ser una conjetura más cercana, aunque siempre están esos detalles que nos pueden dar sorpresas, y que tal vez lo puedan conocer los que han leído los libros del escritor estadounidense Hugh Howey, al cual me voy a referir por una curiosidad en especial. El primer libro de la trilogía se llama Wool, que se traduce como lana, y puede ser una referencia al dicho en inglés to pull the wool over their eyes, traducido como poner lana sobre sus ojos, el cual se basa en el acto de engañar a alguien fingiendo hacer cosas mientras hace otras, fundamento que cumplen las personas que vigilan y controlan el silo en esta primera temporada, y que debido a su éxito es posible que veamos adaptados los hechos de su segundo libro llamado Shift, y con mucha suerte del tercero llamado Dust. Silo terminó su primera temporada como una gran serie, y a esperas de la segunda entrega te puedo recomendar esta otra con la misma carga de misterio y ciencia ficción. Coméntame qué te pareció la serie, comparte y da like al video si te gustó. Hasta la próxima, realistas épicos.